Mi nombre es José Antonio López, soy arquitecto, profesor de la Universidad de Sevilla y me ha tocado en el seminario el segundo seminario ya que damos sobre introducción a la patología de la construcción. Me va a tocar hablar, recordaros, exponer distintos aspectos de las estructuras de hormigón, que las veremos hoy, y el lunes veremos metálicas y maderas. Serán el bloque que me toca a mí. Lo he dividido en dos partes para que hagamos el receso del café. Y primero analizaremos las lesiones, cómo las detectamos, cómo las diferenciamos, cómo las caracterizamos. Y en la segunda parte veremos cómo las reparamos, los distintos sistemas de reparación que tenemos de las estructuras de hormigón. Me gusta empezar siempre con estas imágenes. Si alguien, cuando ve una imagen como esta, pues se le ocurre pensar en una película. No sé si aquí jugáis a eso de se levanta el telón y se ve un caballo, se ve qué película se trata. Pues si veis esta imagen, no sé si os recuerda a alguien de qué película estamos hablando. Sí, la habéis visto. Atracción fatal. El hormigón en masa, es, en general, el hormigón funciona muy mal a tracción. Y ese va a ser uno de los defectos, o el principal defecto con el que nos vamos a encontrar siempre en las estructuras. Empiezo con esa imagen. Nosotros hemos dividido la exposición, no sé ahora mismo si todos los que estáis aquí ya sois profesionales, algunos sois más jóvenes y tenéis menos experiencia, hay otros que son también casi recién terminados del máster que vienen de Sevilla, y entonces habrá algunas cosas que se repitan, habrá cosas que doy por sentado que las conocéis. Aún así, creo que es conveniente algunas recordarlas, y cuando tengáis alguna duda, ya sea por el lenguaje, que acá pues tenemos algunos giros diferentes, porque no veáis algo claro, porque no tengáis ningún inconveniente, ningún problema en parar, que como las transparencias están ordenadas, creo que seré capaz de de reconducir la conferencia, ¿vale? Me ayudo mucho del orden que hay. Lo vamos a dividir en los síntomas. La mayoría de la bibliografía específica las divide en si son en hormigón fresco, el hormigón que está todavía sin endurecer, del endurecido, de que ya está fraguado, que ya ha tenido una serie de días, y pues aparecen por retracción, por ataques químicos, por variaciones de carga, por cambios de uso, por obras en colindantes, por muchos de ellos. Hay muchísimas clasificaciones. Después, por último, hablaremos de una serie de lesiones, ya sean por distintos elementos estructurales, y veremos casos completos. Nosotros, ¿cómo nos habla a nosotros una estructura? Pues con una serie de síntomas. En los edificios son seres vivos, a todos los efectos. Y somos nosotros los que tenemos que intentar reconocer. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos que entender qué es lo que nos dice. No se nos va a quejar, no llora, no habla, pero sí nos habla de esta manera, como son que aparecen rugosidades en los suelos, que se forman películas superficiales que se desprenden, que cambian de color, que se levantan solerías,
los plintos, los zócalos, se despegan, aparecen fisuras con los yesos, con las escayolas, y así es como nos están hablando. Y con las estructurales, normalmente con fisuras y grietas. Fisuras y grietas que hay que intentar distinguirlas. Bueno, hay más establecimientos, más posibilidades, hay muchas clasificaciones. Cada vez, cada vez que cogéis un libro, ya sea de bibliografía americana, de bibliografía es profesor de aquí, de la zona, cogéis a lo mejor alemana, pues cada uno van haciendo distintas clasificaciones. Depende también de la sistemática que se le haya ocurrido al autor del mismo. Entonces, hay una muy básica, que es establecer fallos de proyecto, fallos de ejecución, otra que es muy importante, que es el fallo de dirección, entendiendo por fallo de dirección el que ha realizado el proyecto o está controlando la ejecución, el del control de obra, cambios de uso. Hay muchas veces que nos encontramos una vivienda que se pasa a oficina, que se pasa a ser un centro de clases, y bueno, la falta de mantenimiento. Cualquiera de vosotros que tiene su vehículo sabe que cada X kilómetros hay que pasarle la revisión, se le revisa el aceite, se le revisan los neumáticos y demás. En cambio, los edificios, hasta que no se atasca la plomería, la cañería y no salen por allí los excrementos, no se limpian. Hasta que no nos salen humedades en las cubiertas, no vamos arriba a limpiarlo. Hasta que no hay una fisura o se nos ha levantado una solería, no repasamos las estructuras. La falta de mantenimiento es fundamental y es conveniente que en nuestros proyectos aparezca recogida cada cuánto se deben de revisar los edificios, sobre todo para evitar problemas estructurales. Normalmente pueden darse combinación de varias de ellas y más aún, casi nunca hay una única causa, que sería la causa eficiente, que sea la que produce un daño. Normalmente hay una mezcla de ellas, ¿vale? Y por último, si somos que no tenemos claro cuál es la causa, lo que hay que hacer es proteger el edificio, ¿de acuerdo? Proteger a las personas y demás. Cuando tengamos alguna duda, en que no seamos capaces de determinarla, por eso lo pongo ahí, como que hay que proteger. Un poco ya más específico, aquí hablamos de problemas patológicos, malentendido, pues la patología, como ya supongo que algún otro profesor os habrá comentado, la patología es el estudio de las lesiones. Supongo que el profesor Huet entrará más a fondo en ello, pero nosotros normalmente no hablamos de la patología del edificio, sino hablamos de lesiones o defectos, dejando la patología para el estudio de todos los daños, de todas esas lesiones o defectos que puedan tener nuestros edificios. Nosotros tenemos errores en diseño, muchísimos. Cada vez calculamos más con programas, pero programas que hacen lo que nosotros le pidamos. Si le metemos mal los coeficientes, si le metemos mal las acciones, o si no tenemos en cuenta las hipótesis con las que él trabaja, pues nuestros resultados serán erróneos. Sí, se está dando mucho. Errores de ejecución, de ponerle unas armaduras arriba donde son abajo, de no anclar bien las armaduras. Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros ha intentado alguna vez doblar un redondo del 20, redondo, el corrugado, el acero de la armadura del 20, pues no sé, pero no veo por aquí a Schwarzenegger ni a ninguno de estos, pero un redondo del 20 cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando estamos poniendo los pilares con el redondo del 20, que queremos que tenga su solape, pues si yo tengo aquí mis redondos del 20 y yo aquí con mis armaduras de mi viga y ahora tengo que doblar esta armadura, la tengo que doblar hacia acá y esta armadura la tengo que doblar hacia acá, de tal manera que pongo una hacia allá y otra hacia acá, esto casi que soy incapaz de hacerlo allí en obra. Tienen que venir ya preparados de taller. Y para que vengan preparados de taller resulta que mis vigas, que además cada vez
las hacemos más planas, tienen aquí un montón de estribos. Además, normalmente estribos dobles. Porque yo tengo aquí mis armaduras y como son vigas muy amplias, pues entonces necesito estribos dobles que los tengo que andar moviendo, quitándolos. O sea, que hay veces que simplemente por lo que entendemos como una ejecución defectuosa, al final lo que hace es que nos cortan los redondos y le colocan unas varillas aquí que dicen que hacen el mismo efecto. Nos ponen aquí unos refuerzos que lógicamente no tienen anclaje y no sirven de nada. Eso nos está pasando muchas veces. Baja calidad de los materiales, cada vez menos, pero es cierto que un viernes, hoy es viernes, pues hoy ha hormigonado gente, seguramente. Mañana sería muy conveniente que se regase ese hormigón, y el domingo también. ¿Alguno de vosotros ha ido alguna vez un domingo a comprobar si se hormigona? Bueno, no sé si vosotros lleváis ese control. Lo lleváis también el control, ¿no? Acá. ¿Habéis ido los domingos a comprobar si se...? Digamos que nos creemos un poco. Nuestro patrón, el patrón de los arquitectos, Santo Tomás, que no confiaba en nadie, no se fiaba de nadie, ¿vale? Entonces, pues los viernes mal día para hormigonar, y eso nos está dando muchos problemas también. Cada vez menos, porque las obras, por suerte, la gente se va profesionalizando, pero nos está dando problemas. La durabilidad, como bien indicaba ayer el profesor Lely, con todo el tema de corrosión, donde estáis vosotros aquí, en primera línea de playa, el ambiente más agresivo que hay. O sea, si hay algo que es malo para los hormigones, es esta ciudad. Luego, vosotros, que lo sabéis, tenéis que hacerlo mucho mejor que los demás. Entonces, bueno, por ahí veremos algunos. Uso incorrecto de la construcción. Se han llegado a gente que le molestaba. Ha comprado el piso, ha intentado meter un garaje y como le venía mal para la furgoneta, pues ha quitado un pilar de los de abajo. Y ya está. Por suerte la estructura se ha redistribuido, ha empezado a salir fisuras, pero y hasta que han descubierto que es que han quitado un pilar. Y estoy hablando totalmente en serio. En Sevilla, en la avenida de la República Argentina, una de las más importantes, los que no lo conozcáis, está muy bien representada, posiblemente una de las avenidas más caras de Sevilla es la República Argentina, ¿vale? Y allí quitaron un pilar porque le molestaba a un hombre para aparcar. Creo que no llevaba arquitecto. Esperemos que la cosa fuera así. ¿Ven? Acciones imprevisibles de catástrofes naturales, que no estaban, terremotos, huracanes, fuegos, explosiones, como la que ha pasado ahora en Rosario, sorprendentemente, pues para eso no los tenemos, o no es habitual que la normativa prevea ese tipo de explosiones. Y se podría hacer. Bill Gates, creo que es el único que tengo constancia de que tiene una casa que es capaz de soportar un sismo de grado 9. Pero bueno, ese pues gana un poco más de dinero que alguno de vosotros. ¿Vale? Pero si no se hace. Aquí el grado sísmico con el que se trabaja es 6, 7. Sí. No es zona sísmica. Hasta que venga un sismo, pero como viene tan de tarde en tarde, pues no se calcula. No, si es que es así. La seguridad va en función de la probabilidad de que se produzcan accidentes. Si aquí no hay sismo, pues no se calcula con el sismo. ¿Vale? Bien, y que es lógico, porque calcular con sismo incrementa un poco el coste de los edificios. Y después remodelaciones de edificios, bueno, aquí vamos a continuar un poco. El comité de hormigones estructurales dice que los tipos de fisura también hace su propia clasificación, como estáis viendo aquí, antes del endurecimiento. Es que estoy apuntando para mí, así es difícil, ¿no? Antes del endurecimiento, pues heladas. Aquí es poco probable que haya heladas, estamos en primera línea de playa y eso favorece muchísimo. Fijaros que en Sevilla, hasta hace cuestión de 4 años, 5 años, nosotros calculábamos los edificios con 40 kilos por metro cuadrado de sobrecarga de nieve. Como no nieva, pues hemos reducido a 20 kilos.
pero en cambio hay compañías de seguros, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo una nave para una empresa francesa, para Saint-Gobain, una que fabrica vidrios y demás, que como allí nieva mucho, pues nos ha obligado a hacer unas naves que tienen 40 metros de luz, a que pongamos una sobrecarga de 100 kilos. Pero usted, que es que esto encarece mucho la estructura, encarece mucho los cimientos. Sí, sí, pero es que yo soy el que aseguro. Luego usted lo pone o yo no le aseguro. No se preocupe usted, ya con todo el proyecto hecho, con todo, cumpliendo normativas de allí, de allá, pues nos hicieron recalcular la estructura. Bueno, pues las heladas tempranas, las acciones plásticas, retracciones, ahora veremos, asentamientos, todas estas, mal que bien, las vamos a ver. Se suelen dividir en físicas, químicas, térmicas, estructurales, pero normalmente se mezclan muchas de ellas. Es muy difícil que se dé una única. Este mismo comité pues establece, define, porque es muy importante, gracias a la globalización. Esta mañana he estado con, ¿cómo se llamaba el profesor? Novakovsky. He estado viendo lo que está haciendo ahí en el UNSUE, en el Instituto SUE, una obra fantástica, pero nos hemos dado cuenta que las mismas aplicaciones que estáis haciendo acá son las mismas que nosotros hacemos allí. Esto ya está muy globalizado. Pero hay maneras diferentes de nombrarlas, de definición. Entonces, por ejemplo, allí en Europa se ha establecido pues que todo el mundo tiene que llamarlo de estas maneras, de tal manera que como aquello ya podemos andar por todos los países, podemos trabajar todo, bueno, pues nos permite que hablemos de diagnóstico, igual que acá, que es la fase donde reconocemos, mantenimiento, la que deben de hacer los particulares, los profesionales que se dediquen al mantenimiento, preparación. Consiste, fijaros, nada más que en dejarlo como estaba. Si esto estaba previsto para una sobrecarga de X kilos, de X newton por metro cuadrado, centímetro cuadrado, pues dejarla como estaba. Mientras que el refuerzo es cuando yo necesito ampliar esos coeficientes de seguridad. Y ya por último, la sustitución es que no me merece la pena o me es más barato tirarlo, independiente de valores históricos, artísticos, que sin lugar a dudas harán que una sustitución no se pueda realizar nunca, sino que tengamos que ir pues a refuerzos, a reparaciones, etcétera. Más clasificaciones, que si ataques mecánicos, de impacto, de movimiento, de terremotos, de presiones, ataques químicos, como bien estuvisteis viendo ayer, las relaciones de los álcalis con los áridos, las químicas, las biológicas, que cada vez están apareciendo más, las eléctricas también, estamos teniendo problemas de corrientes eléctricas que nos están provocando esas corrosiones, pero también pares galvánicos, ahora los veremos un poco, y ataque físico o la mezcla de todos ellos. Se ha llegado a una norma UNE. Las normas UNE son normas, no son de obligado cumplimiento, salvo que una norma de obligado cumplimiento así lo exija. Bueno, pues ha salido una para protección del hormigón, donde dicen, bueno, pues que el hormigón hay que protegerlo y sobre todo al final de la ponencia, porque no sé cómo andaré de tiempo, vienen todos los fabricantes hoy día de morteros, reparadores, de resina, de inyecciones, etcétera, como puede ser Sika, como puede ser la casa Weber, como puede ser Puma, BASF, también, ¿vale? Pues todos tienen sus productos y los aplican. Bueno, pues ahora mismo dicen que el hormigón no solo hay que repararlo, sino que ellos distinguen entre si los vamos a proteger de iones, ahí estáis viendo como los iones cloro, los iones carbónicos, los vamos a proteger de la humedad, tenemos también que protegerlo, podemos restaurarlo por pequeñas lesiones que vayan apareciendo, refuerzos estructurales, que es donde nosotros nos vamos a sentar, resistencia tanto a ataques físicos como químicos, golpes, etcétera, ¿vale? Para llegar al pasivado de los iones cloro o la protección catódica por esas corrientes que nosotros nos podemos hacer. Ahí hoy hay morteros que protegen catódicamente a nuestros hormigones, ¿vale? Bien, una vez hecha esta introducción, nos metemos con la fisura. Es muy importante conocer o determinar qué vamos a entender por fisura o no fisura. Normalmente
la mayoría de los textos de la bibliografía específica dice que hay microfisuras cuando son menores de 0,05 milímetros. La fisura está entre 0,1 y 0,2 milímetros y las macrofisuras, estamos hablando de macrofisuras, cuando superan los 0,2 milímetros. Las primeras carecen de importancia, las otras son poco peligrosas, pero van a favorecer el que se puedan producir otros daños importantes, y ya las que son mayores de 0,2 milímetros, pues bueno, esas sí son, hay que estudiarlas. Además, no solo es importante medirla, sino saber su actividad. En función de la actividad, bueno, esta es otra, por ejemplo, este es un cuadro que se utiliza bastante, en el que una de menos de 0,1 milímetros no tiene efectos estructurales, de 0,1 a 1 milímetro pues pueden tener efectos estéticos, aparecen finos pelos, ¿vale? Aquí está más o menos la proporción del tamaño, hasta la de más de 25 milímetros, que aquello es mejor ya irse corriendo. Pero si os fijáis, también hacemos referencia a la actividad que tiene. Esto se supone que es verde, amarillo y rojo, como los semáforos, ¿vale? Verde está inmóvil, es una fisura muerta, una fisura que en principio el movimiento estructural está estabilizado. No es que sea bueno, pero sabemos que de momento no nos está afectando. Mientras que la cíclica, bueno, pues nos van a indicar que pueden ser movimientos del terreno, movimientos higrotérmicos que dilatan con el calor, encogen con el frío, mientras que si son constantes y sobre todo se van abriendo, eso ya es muy peligroso y hay que tomar medidas urgentes de apeo, hasta de desalojo del edificio y de las zonas colindantes. Causas, pues hemos estado viendo antes, estas son de las más normales, curado deficiente, retracción, ahora iremos viendo cada una de ellas. Voy a ir un poco dando porque prefiero meterme luego en las imágenes. El control de la fisura. Creo que habéis visto algo a lo mejor en estos días, pero si no, hasta ahora un sistema muy básico era marcarle el extremo de la fisura. Le pongo allí con un lápiz o con un rotulador, le pongo un aspa y vuelvo al día siguiente, a los 2 días, y si sigue estando ahí, no se ha movido. No es muy científico, ¿vale? La pasta de yeso, esos tarjetones que ponemos ahí, que pueden tener a lo mejor, como estáis viendo, pues 5 centímetros por 8 centímetros, y de espesor, el espesor normalmente 3 milímetros, 4 milímetros. Si ponemos más de 3 o 4 milímetros, que hay veces que nos ponen allí un pedazo de yeso, pues se va a seguir moviendo el edificio, él se va a despegar de uno de un lado y no nos va a indicar que se ha roto. Tiene que ser una cosa sensible, muy sensible, ¿vale? De tal manera que nos va a decir si se ha roto o no se ha roto. La estabilidad. Tiene un problema, que una vez que se ha roto, bueno, pues no la controlamos más. Digamos que es una medida, un control urgente, pero no es muy científico. Nos avisa que se está moviendo, pero no es demasiado científico. Se suele decir, ahora es rápido y es fácil de hacer en cualquier obra, no hace falta llamar a ningún laboratorio y lo podemos tener. Es conveniente firmarlo, ponerle la fecha en la que se ha hecho, ¿vale? Y sobre todo colocarla en un sitio que sea interesante para nosotros. Empiezan ya a aparecer, por ejemplo, las placas metálicas, 2 puntillas, 2 chinchetas, que eso sí está ya un poquito más controlado, en el sentido de que nosotros con un pie de rey, un calibre, bueno, pues si ponéis, tenéis aquí vuestra fisura y venís con vuestro calibre, vais controlando la separación que tiene cada día, día tal, pues tiene tanto. Esto, bueno, nos va a controlar esta anchura. Veréis más adelante que a lo mejor si colocamos otra chincheta más y vamos tomando más medidas, tomamos medidas en ambos sentidos, pues ya vamos viendo si va girando un poquito, ¿vale? Los testigos de vidrio, estos que estáis viendo aquí, que se pone una plancha sobre otra, bueno, pues era como se hacía antiguamente. Hoy día, pues ya lo que estamos haciendo son con unas planchas de metacrilato que se superponen una sobre otra, son los fisurímetros o medidores de fisura,
que las clavamos, perdón, tengo el mando, así que vamos a usarlo. Nosotros tenemos, en uno hay un aspa normalmente en rojo y en el otro está la cuadrícula. Cogemos, clavamos la parte del aspa encima de la fisura y la cuadrícula la montamos encima para que coja en el 0,0, ¿vale? Y ya fijamos, para eso tenemos 2 puntos, que normalmente con 2 chinchetas, con 2 puntas y los más específicos ya con 2 tornillos. Entonces, esto sí nos va a ir diciendo en cada momento si se abre, si gira. Esto está sacado de una publicación de reparación de hormigón de LASI, de las normas americanas, que está en PDF. Si queréis luego pues se lo dejo a los profesores para que lo pasen. Es bastante bueno para control de hormigón. Y ya nos vamos a ir centrando en las primeras. Las primeras lesiones que hablamos son las del hormigón fresco. Y ahí tenemos las de afogarado. Son unas fisuras que aparecen, bueno, pues hemos terminado de hormigonar, hemos terminado de vibrar y en algunos casos hasta le hemos pasado el rastrillo para que quede más o menos uniforme y ya están las fisuras apareciendo. Aparecen antes de las 10 horas, aparecen en grupos, tienen una profundidad que oscila de 2-3 centímetros aproximadamente, lógicamente más cuando el tiempo es caluroso, cuando el tiempo es seco, o bien, aunque sea frío, si hace mucho viento también, porque evapora muy pronto. Y tienen esta forma, una forma de cuadrícula. Se notan muy bien, cuando se riegan. Hay veces que a simple vista no se aprecian, pero si regáis un pavimento, un muro, un pilar, le echáis agua, saltan corriendo este tipo y todos los tipos de fisuras, pero estas en especial, ¿vale? Suelen aparecer, por ejemplo, en los forjados, pues en las zonas donde hay menos espesor de hormigón encima de las cabezas de las bovedillas. Aparecen en una placa también maciza, aquí ya no tienen esa continuidad que estáis viendo aquí. Aquí ya a veces aparece hasta lo que se llaman los nidos de fisura, son estas imágenes que estáis viendo por aquí. También sacarlo con la sombra del pilar es mala suerte, pero bueno, es la que hay, ¿vale? Hay veces que también nos encontramos, bueno, pues con que los encofrados no son lo suficientemente estables, rígidos. Cuando hemos estado ahora en Buenos Aires, estábamos viendo un paso elevado que estaban haciendo allí con hormigón, con un encofrado de madera muy deficiente, muy deficiente. La mitad de los troncos o de los puntales no apoyaban perfectamente en los tableros, pero lo que estaba desencofrado estaba perfecto. Decimos que hay que tener mucho cuidado, pero esos señores lo estaban haciendo muy bien, aunque los medios que tenían eran muy malos. Pero el resultado que hemos visto era bastante bueno. Entonces, que no estén bien acodalados los encofrados. Ahí nos ha tocado una vez en un edificio, ya en dos edificios, nos han llamado alarmados porque habían comprobado que la viga en el centro pues había flectado. Pero claro, si una viga flecta y no ve fisura, bueno, se habrá movido todo por igual. Vas a los extremos, no ves nada, te subes arriba, tampoco ves nada, pero los propietarios muy escandalizados, porque es que aquello tenía casi 1 centímetro, 1,5 centímetros. Pues es que no hay ni una fisura. Nos hemos llevado una manguera, hemos regado para ver si se veía, que ya uno pues tiene una edad y no ve muy bien. La cámara de fotos tiene ya un buen zoom, pero hay cosas, no se veía nada. Entonces, la única conclusión, porque esto también es un poco acertar en algunos casos, es pues, que ese encofrado estaba mal y se ha cedido, y desde que se hizo la obra estaba, y usted se ha fijado ahora, pues ahora se da uno cuenta que la viga no tenía su contraflecha, o que ha flectado cuando estaba en época de quitarle los puntales, de desencofrar, pero luego se ha revestido, ya no se ha movido más y fuera, ¿vale? Entonces, sí nos da bastante fisura, como estáis viendo, ¿vale? Se abre un poquito, bueno, pues se nos fisura. La retracción hidráulica. La retracción hidráulica es una deformación que todos conocéis del hormigón, que si lo dejáramos que pudiera contraerse,
pues no pasaría nada. Aquí estáis viendo la longitud inicial. Aquí, si la deformación no está impedida, pues se recoge, se encoge un poquito y fuera. Ahora, si está anclado en los extremos, está empotrada, hay alguna de las que está coaccionado, que es como se le llama, ¿no? Pues sí aparece una fisura siempre que la tensión pues, de deformación sea mayor que la resistencia acortante, ¿vale? ¿De qué depende? Depende principalmente del cemento, de la finura del cemento, de la cantidad de cemento que tenga, de la cantidad de fino, de la cantidad de aditivos que pueda tener el hormigón, ¿vale? Sufren menos los hormigones o los hormigones armados que los hormigones en masa. Fijaros que anda de 0,25 a 0,35 milímetros por metro, lo que pueden retraerse, ¿vale? Y principalmente se da en losas, en elementos de poco espesor y gran superficie. Son fisuras que a priori no tienen ningún carácter estructural, lo que pasa que favorecen, bueno, pues la entrada del agua, pueden favorecer el que pueda entrar también el anhídrido carbónico, que puedan entrar iones, que favorezca el que pueda tener una lesión, mientras que de momento se puede considerar un defecto. Bueno, sobre todo afecta estéticamente, ¿vale? Aquí tenéis algunos sistemas de donde van a aparecer normalmente. Es posterior a la que hemos estado viendo inicialmente, a los de Focalao. En elementos idénticos aparecen siempre, imaginaros, un edificio, un bloque, pues aparecen siempre los que están más al sur, en los que les da más el viento. Son juntas finas cuando los elementos están muy armados. En cambio, bueno, pues separadas en los elementos en masa, las soleras que ponemos con pocas armaduras. Se van viendo normalmente rectilíneas. A veces se pueden confundir también con la de los cercos, y hay veces que son de retracción y que se manifiestan más pues porque está también el cerco, con lo cual hay muy poco recubrimiento, ¿vale? Aunque se suelen estabilizar muy rápidamente, ¿ves? Aquí estáis viéndolas, no sé si lo veis bien, yo desde aquí que estoy muy cerca las veo bien, si no, aquí delante hay sitio, ¿vale? Así. La norma, la médica, la norma de hormigón americana, pues dice lo mismo, lo tiene recogido y, por ejemplo, pues México, en Brasil la tienen normalmente como norma de referencia, ¿vale? Y se dice que pues, cuando hay mucha evaporación, calor o fuertes vientos, aparecen muy rápidamente. Aquí estáis viendo, por ejemplo, unos muros, y en cambio aquí el dintel, pues que es mucho más endeble, pues se nos fisura, normalmente ahí en el centro. Otros elementos estructurales que estáis viendo cuál sería la deformación que tiene. Si los pilares son muy fuertes, y en cambio la viga es una viga de estas planas, que no tiene apenas cuelgue, pues se nos va a ir cortando en la unión de ellos mismos, mientras que si la viga es más importante y los pilares son más normales, ya vigas de cuelgue y pilares pequeños de 30 por 30 por ahí, pues fijaros que la misma actividad nos va a dar fisura en zonas diferentes, pero las dos están provocadas por la retracción. En un forjado reticular, que normalmente está... Ajá. Muchas gracias. Le debo café, Bien. Bueno, pues nos aparecen normalmente en los vanos nos van apareciendo, ¿de acuerdo? Normalmente están mucho más, si en los extremos tenemos unos muros, y suelen estar más abiertas en la cara superior que en la inferior, o sea que estáis viendo que es más fina, en cambio por aquí son un poquito más anchas. Cortan también los casetones. En vigas se nos están dando también, cuando están cortadas en sus dos extremos. Aquí estáis viendo, por ejemplo, que esta viga tiene el doble de armadura que esta zona, el más canto también. Bueno, pues aquí se aparece y arriba no, que no tiene... o sea, que os podéis encontrar con una tipología de fisura que hablan de la retracción, pero que van
lógicamente influidas por la propia geometría de la estructura. Bien, en las láminas, en las losas macizas, bueno, pues pueden aparecernos en los extremos, nos marcan las líneas a 45 grados. Cuando son muy rígidas también nos van apareciendo simétricamente, como si le estuviéramos dando unos cortes. Aquí estáis viendo un poco, ¿vale? Esta del pilar corto que la vemos ahora también. Más retracción hidráulica en un muro, en muros de contención, muros de piscinas y demás. Bueno, pues se van viendo, son más anchas arriba que en la zona de abajo, como estáis viendo, se van cerrando. Eso es muy importante, cuando estáis haciendo una representación, la caracterización de las lesiones, veremos alguna imagen más, pero es fundamental que la recojáis siempre a mano. La fotografía es muy buena y os da una información fantástica para que luego estéis trabajando en el estudio, en el gabinete, en casa. Pero o tenéis una máquina muy buena, normalmente hace tanto el barrido del espacio que es muy difícil que vosotros apreciéis si no la habéis tomado allí. Entonces, cuando hacéis una representación y dibujáis, que una fisura es así. Bueno, está bien, este que es muy uniforme. Hay veces que los rotuladores son más gordos y me da tiempo a girarlo, pero bueno, si la representáis así, ya estáis diciendo que ahí es más fina, que aquí es más gruesa, o por ejemplo, algo así. Bueno, esta ya sí que es difícil de entender, ¿vale? Pero imaginaros que aquí está más abierta que aquí. Es fundamental que indiquéis los espesores que tiene, que con una foto a veces se ve, pero puede que nos quede un poco corto. Bien, más donde nos puede aparecer, bueno, pone un hormigón que se segrega. Sabéis que cuando se está vertiendo el hormigón no se controlan mucho las alturas, a veces no disponemos de esas trompas de elefante, lo vertemos a más de 1 metro de altura, que es como recomienda la normativa, con lo cual se nos va el árido grueso abajo, se nos queda arriba la lechada, el árido fino, pues se ha segregado el hormigón. Hay veces que no hemos puesto un fil de polietileno, no hemos regado el terreno, o está muy humedecido, lo contrario, ¿vale? Entonces, cuando el terreno está muy húmedo, aquí se nos puede plantear que arriba se nos está secando y por eso se nos retrae más. Si tenemos áridos gruesos muy cerca de la superficie, en las vigas mixtas también, en donde estamos colocando esos conectores o conectadores de la viga con el hormigón, pues también suelen aparecer bastantes fisuras, ¿vale? Después hablamos de las de asentamiento plástico. Se mezclan un poquito con estas que hemos visto anteriormente. Estáis viendo aquí los redondos, bien colocados en la parte superior, que es donde se deben de colocar siempre en una solera, ¿vale? Y estáis viendo ahí las tensiones. Fijaros de esto también, de la normativa esta ACI, pues estáis viendo cómo se aparecen siempre cerca de los redondos, donde el recubrimiento es menor, o sea, el recubrimiento, donde hay recubrimiento, donde el espesor del hormigón es más pequeño, pero es que además a veces, por una mala compactación, van apareciendo aquí ciertas oquedades debajo de esos redondos, sobre todo cuando los ponemos en los encuentros de pilares con vigas, a veces creamos ahí una jaula que es imposible de que se puedan vibrar, pues podemos tener muchas fisuras. ¿Vale? Las fisuras de origen térmico. Bueno, pues son bastante conocidas, pero sobre todo la representación que tiene son muy parecidas a estas que hemos visto anteriormente. Lo único que ocurre que ya aparecen muy posteriormente, ¿vale? Pueden tener por fuertes temperaturas, porque estén cerca de una chimenea, porque se produzca un incendio, etcétera. Lo correcto, pues mucho riego, mucha agua. No pasa nada porque hasta ayer llovió un poquito, ¿verdad? Pues no es suficiente el agua que lloví, ahora tampoco estuve mucho tiempo en la calle, para que sirviera como riego. Depende de las temperaturas, de la velocidad del viento, de la superficie, ¿vale? Pues necesita mucha agua.
Entonces es la mejor forma para que no nos aparezca. Las de los ataques químicos, estas voy a pasar porque era la que había estado explicando ayer Lelis, el profesor Lelis, perdón. Ya sabéis el problema que tienen las aguas cuando son muy puras, que atacan a los álcalis, las carbónicas cuando están CO2, y nos van produciendo. Pero como ya habéis dado una, si hace falta luego, que yo creo que no nos va a hacer falta en absoluto porque andamos bastante regular de tiempo. Bien. Todas estas las tenéis en lo que se os va a dejar, pero que sin lugar a dudas estaban mucho más completas en la clase que se os impartió ayer. ¿Vale? Bien. Bueno, en un forjado, pues puede aparecernos esa corrosión, pues porque tengamos escasez de recubrimiento, y nos van apareciendo esas fisuras por carbonatación, por corrosión, nos van apareciendo siempre en la parte baja. Son piezas que se van desprendiendo. El incremento de volumen del acero cuando se oxida es de 10 veces su tamaño. Claro, 10 veces no del redondo, sino de la capa superficial. De las micras superficiales esa, que es la que hace que estalle y que rompa sin lugar a dudas, porque es mucho más potente el incremento de volumen que la capacidad o la resistencia a cortante atracción, perdón, no a cortante atracción. Están las dos relacionadas, como bien sabéis, pero que tiene el hormigón. ¿Vale? Bien. El profesor Enrique Soler creo que os ha hablado algún día del libro este de inspección técnica del edificio, donde vienen una serie de edificios antiguos de los años 50, 60, soluciones constructivas que se hacían antiguamente, pero más en nuestra zona, no por acá. Y, por ejemplo, vienen y recogen muchas soluciones constructivas, soluciones antiguas y lesiones que van apareciendo. Entonces, esos tomos van diciendo, por ejemplo, vamos a ver, tenemos una fisura que aparece debajo de la vigueta, ahí se ven las bovedillas, la vigueta, que dice, aparecen unas fisuras longitudinales entre viguetas y bovedillas, ¿de acuerdo? Dice que, bueno, de color, no habla nada de color, simplemente aparece la fisura y que la anchura pues va desde 0,05 a 0,15 milímetros. Esa sería una. Tenemos otra fisura, en el caso B, que ya es en el centro de la vigueta. Perdona, te estoy... Aquí tengo muy buen... mi cabeza es la mitad de mi cuerpo, lo siento mucho. A veces la empleo bien, pero hay otras que... Bueno...